Hace algunos domingos atrás inicié la serie Nueva Vida. Amados, los beneficios de lo nuevo. Si tú estás en Cristo y empezaste tu vida en Cristo reciente o hace 20 o 30 o 40 años, esto nuevo no pasa de moda. Esto es algo imperativo, importante para tu vida, y cada vez que descubres los tesoros que Dios tiene para ti como hijo de Él, vas a descubrir buenas y nuevas cosas para tu vida. Hoy quiero hablarte sobre un nuevo libro de guía, cómo comprender la Biblia. Cuando tú compras un aparato, un televisión, un mueble, y más si vas al IKEA. ¿Cuántos se van a IKEA? ¿Cuántos van? A mí no me gusta el IKEA porque todo lo que compro tengo que armar, la verdad. Digo, yo ya quiero que venga armado, listo. Así por eso aquí no dicen que está muy bonito, ya he ido y la verdad no me roba el gozo de mi salvación. Okay. Y yo sé que todo lo que venden ahí es con instrucciones. Todo viene con instrucciones. La televisión que tú compras viene con instrucciones. Cómo armar un aparato, cómo armar un rompecabezas. Todo lo que tú quieras viene con instrucciones. Bueno, la vida misma viene con instrucciones. Cuando tú naciste, viniste con un libro de instrucciones. Aquí está. De por qué naciste, por qué Dios te creó. Pero cuando naciste en el Señor, también tienes un libro de instrucciones de cómo mejorar y disfrutar esta vida nueva que tienes en Cristo Jesús. Y esto es lo que quiero hablarte, la importancia de la Biblia, cómo comprenderla, cómo vivirla, cómo abrazarla a tu vida. Esto es importante constantemente para que tú puedas vivir y entender los principios de Dios. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? Alce la mano. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos trajeron su celular y ahí traen 20 Biblias? Qué bueno, gloria a Dios. Yo siempre he dicho, cuando traes tu Biblia, le vas a dar testimonio al mundo diciendo que, mira, él sabe dónde está su fe. Pero cuando ven tu celular, van a decir, está en el Facebook. Okay. Porque no van a asumir que estás leyendo la Biblia. Amados, tendrías que decirle. Pero, amados, por eso el cristiano no debe de perder esta práctica de la palabra. Vamos a entrar en materia. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes, fíjese lo que habla en plural, de quiénes. Ha habido más de una persona en la vida de Timoteo que estaba enseñándole la Biblia, de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura. Quiero decirte aquí que cuando se escribió esto, el Nuevo Testamento no existía como existe hoy. Estaba hablando de la escritura desde Génesis, del Antiguo, de los pergaminos. Amado, así que si tú dices que el Nuevo Testamento es más relevante que el Viejo, estás equivocado. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay un propósito por el cual sirve la Biblia en tu vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahorita voy a hablar de esa palabra, maduro, completo, lo que quiere decir, equipado o capacitado para toda buena obra. Qué importante entender lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Esta palabra, este día, es para ti, iglesia. También para ti lo es. Hay algo que yo puse en su bosquejo y aparece en su pantalla sobre William Ward. Dice, no es suficiente tener una Biblia, debemos leerla. No es suficiente leerla, debemos dejar que nos hable. No es suficiente dejar que nos hable, debemos creer en ella. No es suficiente creer en ella, debemos que vivirla. Porque hay mucha gente que tiene Biblia en sus casas, pero no la lee. No la lee. Inclusive hay gente que dice, yo tengo así como 4 o 5, no las encuentro, pero por ahí están. Y si andas buscando tus lentes, puede ser que ahí estén. Busca en la Biblia. Uy, aquí estaban mis lentes, tuve que comprar otros. Amado, la Biblia no está para que la tengas de adorno.
sino para leerla. Pero más que leerla, también tienes que dejar que te hable, que te ministre. Pero más que te hable, tienes que creer en lo que te está hablando, porque muchas veces te va a decir cosas que no es para mí. Esto es para Mangando, es para fulano, no es para esto, no me está hablando a mí. Pero más que creer en ella, tienes que empezar a vivirla, aplicarla a tu vida. Hay otra frase que puse ahí que es muy importante y dice: yo creo que el hombre no rechaza la Biblia porque se contradice a sí misma, sino porque lo contradice a él. La gente no dice: es que yo no creo en la Biblia porque no sabe lo que está diciendo. No, porque no te gustó lo que te está diciendo. Y muchas veces por eso el hombre rechaza la palabra inspirada de Dios. Pero este libro es dado para que tú y yo podamos entender por qué Dios desea que tú crezcas en Él, que lo conozcas, que vivas conforme a la voluntad. Me llamó la atención de lo que, amados, la Biblia es. ¿Sabía usted que la Biblia es un libro peligroso? Y le voy a decir por qué es un libro peligroso. La Biblia es peligrosa para la incredulidad porque la confunde. Cuando llega la incredulidad y tú lees la Biblia, tu incredulidad se va a confundir. La Biblia es peligrosa para el pecado porque lo condena. La Biblia es peligrosa para el mundo porque lo acusa. La Biblia es peligrosa para Satanás porque lo destrona. La Biblia es peligrosa para las falsas religiones porque las desenmascara. La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa para la iglesia que se atreve a ocultar las verdades bíblicas al público. Por cuanto muy pronto vendrá el día en que la impostura de tal iglesia será debidamente castigada y desenmascarada. La Biblia es un libro peligroso cuando no se sabe usar. Pero la Biblia es la palabra de Dios, porque contradice todo lo que, amado, este mundo ha querido enseñarte. En 2 de Timoteo se nos va a ayudar a vivir para Dios de una manera madura en la fe, de cómo tú puedes madurar en la fe de Cristo Jesús. Y vamos a estar viendo sobre nuestra nueva vida, la guía. Voy a compartir 5 cosas que yo creo que son importantes de lo que acabamos de leer de aquí, de el consejo que Pablo le está dando a Timoteo. 5 cosas. Número 1, nuestro fundamento es restablecido en la palabra. Una de las cosas que tú y yo tenemos que tener como vida nueva en Cristo es un buen fundamento. Si ya tienes 20 años en el Evangelio, si tienes 50 años en el Evangelio, si tienes 20 días en el Evangelio, debes de procurar tener un fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es el que te restablece amado, simplemente en los momentos de la prueba y las dificultades. Miren lo que Pablo dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste. Hoy te voy a hablar de eso, en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En este pasaje, Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo le aconseja a Timoteo que edifique sobre el fundamento que le fue dado por su madre y por su abuelita. Pablo le dice a Timoteo que tome la palabra y que así por ella crezca y madure en la fe. Pablo también nos está diciendo a ti y a mí, a Centro Familiar Cristiano, en esta hora, que si nuestro fundamento está basado en la palabra de Dios, seremos fuertes, seremos firmes. Pero si nuestro fundamento está basado fuera de la palabra de Dios, seremos débiles y vamos a caer. Si este libro no es tu fundamento, no es tu libro de guía, si tú dices, es la Biblia más otro, porque a veces hay cosas en la Biblia que no son para mí, entonces tú estás cerrando las escrituras, tú estás lastimando tu vida. El fundamento total de tu vida como hijo de Dios es la palabra inspirada del mismo Dios, tu Padre. Esa es la palabra de Dios, tiene que ser tu fundamento. Ahora quiero decirle por qué es importante el fundamento. ¿Por qué el fundamento es importante? ¿Por qué estar parado sobre la roca es, amados, es importante? Recuerda el ejemplo que Jesús puso, que, amado, el que hace la palabra, el que escucha la palabra, el que obedece la palabra, lo voy a comparar como aquel que edifica su casa sobre la roca. Pero el que no lo hace, lo voy a comparar como aquel que edifica su casa sobre la arena. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu fundamento? ¿En la arena donde estás parado o en la piedra o la roca donde estás parado? Voy a hablarte de esto porque
Hay un porqué de por qué Pablo está, amado, aconsejando a Timoteo. Darles un trasfondo, porque del versículo 1, del capítulo 3, de segunda de Timoteo, miren lo que Pablo dice, el versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos que... En los últimos días, amados, quiero decirles algo, aún en este tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos en lo último de los últimos días. En lo último de los tiempos difíciles. Los días no están mejorando. Todo está encareciendo. Hay mucha maldad. La moralidad está cambiando. Y amado, y dice la Biblia que si tú no estás parado en el fundamento, tú no la vas a hacer. Tú vas a decaer. Tú vas a desistir. Dice que en los últimos días. Ahora, Pablo nos da después de ahí, del versículo 2 en adelante, amado, nos da una lista de las clases de personas que harán las cosas difíciles para la iglesia. Y en el versículo 12, miren lo que dice: si en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿serán qué? Serán perseguidos. Si tu deseo es agradar a Dios, si tu deseo es buscar de Dios, entregarte a Dios, simplemente por tener ese deseo, por tener esa determinación y por decirle al mundo que tú le perteneces a Dios, dice, el mundo te va a perseguir. Vas a enfrentarte a tiempos difíciles en tu vida. Vas a vivir tiempos de calamidad, tiempos de persecución, tiempos de bullying espiritual, lo que venga a tu vida. Por eso dice Pablo a Timoteo, si algo has de tener, agárrate lo que has aprendido. Ese es el fundamento que te va a restablecer dentro de la palabra, dentro de la solidez que tú y yo necesitamos. Ahora, es por eso que lo que Pablo llega a la conclusión y aconseja a Timoteo de que van a venir muchas pruebas y presiones para la iglesia. ¿Cuántos de ustedes por lo menos han tenido una prueba en su vida de fe? A ver, una prueba, por lo menos una. Y no voltee a verlo, simplemente piense en esa persona. Alguien que, amados, le ha hecho la vida de cuadritos. Todos tenemos a alguien. Todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades. Pablo nos dice que no importa quién eres, a quién conoces o qué tanto sabes, pero si no estás fundamentado en la palabra de Dios, serás derrumbado, porque el mundo está contra todo lo que Dios es. Y tenemos que entender este principio. Así que Pablo lo exhorta a Timoteo en el versículo 14 para que haga dos cosas. Una de ellas, mire lo que dice aquí el 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, ¿qué? De la palabra, y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Habla en plural, ¿de quiénes? O sea que en la vida de Timoteo ha habido más de una persona que influenciaron y que le enseñaron y contribuyeron. Era su madre, claro, era su abuelita, claro, eran gente como Pablo y otros apóstoles y discípulos y la iglesia. Amado, yo quiero decirte, en tu vida tienes que estar rodeado de gente que te va a aconsejar de la palabra, que te va a enseñar de la palabra. Si eres un maestro de escuela dominical, si eres un niño y vas a ser, amados, enseñado, déjate enseñar. Si estás viviendo para el mundo, entonces la palabra de Dios te va a rodear de gente que te va a educar, que te va a enseñar. Siempre no hay una sola persona en tu vida, tiene que haber varias. Por eso el cuerpo de Cristo es importante, el pertenecer a un ministerio es importante, porque ellos son los quienes de los que te van a enseñar la palabra, porque tú y yo no podemos hacerla solo. No podemos hacerla solo. Y Pablo le está diciendo, dice, ¿de quiénes las has aprendido? Así que Timoteo tuvo el privilegio de tener a su alrededor gente que lo amara y lo pusiera en el fundamento correcto. Lo que se le dice a Timoteo aquí es que él había sido enseñado y había aprendido la palabra de Dios. Pero más importante aún es que no solo la aprendió, sino que se convenció de que es la palabra de Dios la que hace la diferencia en la gente. Tú tienes que estar convencido que es la palabra de Dios y que es la palabra de Dios la que hace la diferencia en la gente. El cambio que va a venir en cualquier persona viene de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tu fe,
tú vas a crecer, tú vas a ser otra mejor persona cada día que estás estudiando la palabra. Por eso el fundamento de tu fe, el fundamento de lo que crees, el fundamento de tu caminar debe de estar en la palabra. Ahora, he encontrado 3 niveles de aprender en este proceso de la palabra y tenemos que pasar por estos 3 niveles si queremos que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas. Los 3 niveles. Número 1, el nivel de la lectura. Aquí es cuando nos sentamos a leer la palabra. Ahora, el problema aquí es que hay mucha gente que eso es lo que solamente hace, leer la palabra. Pero no hace efecto en sus vidas. No cambia su comportamiento ni su manera de pensar. Tan solo leen la palabra. Ahora voy a retroceder. Nosotros los latinos no tenemos una cultura de lectura. Yo voy a animarte a que tengas una cultura de lectura. Aprende. Mucha gente dice, no, pastor, es que pues yo me aburro, pastor. Y yo les digo, por eso es burro, mi hijo, porque no lee. ¿Quiere dejar de ser burro? Pues lea. Lea y mira, una vez que lea vas a aprender algo y vas a dejar de ser. La gente quiere leer por placer, no con un propósito. Quiere leer por placer, no con un propósito. Y una de las cosas que tenemos que darnos es simplemente a la lectura. Aunque sea 2, 3 minutos, 5 minutos al día, agárrate la Biblia. Yo te aconsejo, si eres nuevo, agárrate de Juan para adelante. O los evangelios. No empieces con Levíticos, te vas a traumar. Vas a decir, y este chivo que va por el desierto lleno de sangre, eso es para birria, pero todavía no llegamos ahí. Pero empieza por algo que puedas tú relacionarte en la vida de la fe. Eso es importante. El problema está que muchos de nosotros hemos dicho, pastor, es que yo no sé leer mucho, yo no tengo una lectura muy fluida. Bueno, por eso hay Biblias en audio. Ya en este tiempo ya no hay excusa para no escuchar la palabra. Pero si tú te educas, amados, vas a empezar a mover escombros en tu vida al leer la palabra. Pero todo empieza en el nivel de la lectura. Y número 2, el nivel de la renovación. Somos renovados ahí leyendo la palabra de Dios. Y al leer la Biblia debe de haber un fuego, una chispa, un sentir de que Dios te está hablando al corazón. Este canto que ahorita cantamos, amados, en la ofrenda, amados, qué precioso. Yo lo leí al principio, lo empecé a oír en el carro en inglés, me encantó. Y cuando empecé que en The Angels Sing, en The Creation Sing, amado, porque se lo estoy cantando en inglés, en English, ¿ok? Y lo traje una vez al estable y que me encantó y me empezó a ministrar. ¿Y sabe a dónde me transbordó ese canto? Al libro de Apocalipsis, cuando los cielos están cantando en los cielos, amado, a la multitud de los ancianos, la creación, todos están cantando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú lees la palabra y te dejas que te esté renovando, tú vas a hallarle un nuevo sentir, va a haber un fuego, va a haber un sentir, va a haber una chispa que te va a llevar a una renovación hacia Dios. Es aquí que en la renovación que tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Es aquí donde llega esa renovación en tu vida y hay una frescura, amados, cuando estás leyendo y dejas que la palabra empiece a penetrar en tu vida. Eso es lo que te da un fundamento, lo que te da una estabilidad en la fe. También hay el nivel número 3 de responder. Primero leemos la Biblia, segundo somos renovados por ella y tercero empezamos a aplicarla a nuestras vidas. La manera de responder es, ¿qué voy a hacer con lo que aprendí? ¿Qué es esto para mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Debemos tomar la palabra y hacer algo con ella. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, este nuevo libro de guía es un libro para que te dé un fundamento y te restablezca en la palabra de Dios. Pero también, número 2, nuestra redención es revelada en la palabra de Dios. Tu salvación, el plan de Dios para tu vida, se revela en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 15. Desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva ¿a dónde? A la salvación, a tu redención, mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que es a través de la palabra de Dios que sentimos y que nos revela nuestra salvación. Primera de Juan, capítulo 5, 13 al 15, nos dice lo siguiente. Yo voy a decirte algo. ¿Entiendes el misterio de tu salvación?
Dios quiere que tú estés convencido de tu salvación, de por qué eres salvo. Y primera de Juan nos dice esto. Inclusive la palabra de Dios fue escrita por 3 razones. Hay muchas razones, pero basado en estos versículos, amado, te voy a dar 3 razones de por qué la palabra de Dios fue escrita. Número 1, para que nosotros sepamos, para que tú y yo conozcamos, para que sepamos. Mire lo que dice el versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el libro, en el nombre del Hijo de Dios. Y para que sepan, subraya la palabra sepan. Mire lo que dice aquí, que tienen ¿qué? Vida eterna. Usted es un hijo de la vida eterna. ¿Sabía usted eso? Usted ya tiene vida eterna. Si usted es un hijo de Dios, amado, usted tiene la seguridad de que se va a ir al cielo. Si ahorita este techo nos cae encima a todos, ¿a dónde cree que va a amanecer usted? ¿Dónde va a abrir sus ojos? En el cielo. Usted tiene que tener la seguridad. Usted dice, bueno, pues yo espero. No, usted puede saber, no esperar. Saber. Ahora, si anda ahí juntándose con gente que no debe, haciendo en contra de la voluntad de Dios, pues piénsela. Pero mientras esté buscando de Dios, usted tiene una salvación, vida eterna. Usted puede saber que camina en vida eterna. La palabra de Dios fue escrita para que tú y yo podamos saber en dónde estamos. Esta es una guía segura de dónde estamos parados. Pero también la palabra de Dios fue escrita, número 2, para que nosotros pidamos, para que podamos pedir las peticiones conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice aquí, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ahí no dice cualquier cosa, punto. No, sigue el versículo. Dice cualquier cosa y luego dice conforme a ¿qué? A su voluntad, Él no oye. Porque muchos dicen, cualquier cosa, entonces voy a cantar, que se mueran los feos, tum, 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 que se mueran. No, también Dios ama a los feos, ¿verdad, hermanos? O sea, si en verdad quisiéramos orar por cualquier cosa que no fuera la voluntad de Dios, pues vamos a errarle. Tenemos que saber orar la voluntad de Dios. Los feos también son amados por Dios. Imagínate, voy a orar para que se muera la suegra. No, también Dios ama a la suegra, tú tal vez no. Pero voy a orar para que... Una vez vino un hermano, pastor, hace muchos años, no en esta iglesia, era la primera iglesia, que acababa de comprar un boleto de lotería y que orara para que él se lo pudiera ganar. Ahora, si Dios pudiera contestar los boletos de lotería, ¿usted cree que yo ora para que se lo gane él? Voy y me compro uno yo. ¿No cree? Pues adiós. Ahora, cuando tú quieres orar en contra de la voluntad de Dios, no va a pasar. ¿Cuántos han ido a los buffets, a las reservas de indio? Y se les pasa lo de indio y empiezan a jugar a las maquinitas. Yo me pregunto, ¿quién será más indio? ¿Los que son dueños o los que están jugando de ahí? Okay. Porque, ¿cómo vas a ver, Señor, bendice este billete de 10 que voy a meterlo en la máquina en tu nombre, Padre? Dios se la está curando desde el cielo diciendo, ¿y esto de qué toman? El Kool-Aid les hace daño. ¿Por qué? Porque a veces queremos orar en contra de la voluntad de Dios. Dice, puedes pedir todo, cualquier cosa conforme a su voluntad. Ahora ahí le va. Para estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios, tú tienes que estar dentro de la voluntad de Dios, porque si estás dentro de la voluntad de Dios vas a pedir conforme a la voluntad. Si estás fuera de la voluntad de Dios vas a pedir cosas nomás para ti. Y vas a orar que son más cerca mis dientes que mis parientes. Y Señor, bendice nomás a mí y los demás que se freguen, Padre. No, dice la Biblia que aun cuando estamos en la Biblia podemos saber cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Pero también la Biblia, la palabra de Dios fue escrita, número 3, para que tengamos. Porque nada nos va a faltar si sabemos pedir bien. Mire lo que dice el versículo 15 y lo pone de esta manera. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La palabra de Dios fue escrita para que sepamos, pidamos y tengamos. ¿Sabe lo que dice Santiago? No tenemos porque no sabemos pedir.
Por eso hasta la palabra nos hace falta para saber cómo pedir conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Una vez, tengo que decir porque soy pastor, me dijo un hermano: pastor, necesito que ore, Dios no me está bendiciendo últimamente, para que Dios me bendiga. Y la primera pregunta se me ocurrió decirle en ese entonces: ¿estás diezmando, hermano? No, pastor, ¿cómo lo cree? Pues no puedo orar por ti. ¿Cómo voy a decirle a Dios que te bendiga financieramente si eres bien ladrón? No, ¿qué puedes, pastor? O sea, ¿yo cómo voy a orar en contra de tu voluntad, de Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga financieramente? Tú sabes el secreto. ¿Cuántos de ustedes retendrían semillas que saben que si la plantan va a haber cosecha? Y hay mucha gente que así vive. Vive de esta manera. Con la semilla en la mano, prefiere que se le pierda en la mano que plantarla. Amados, no podemos, mire, tú y yo vamos a tener de lo que le confiemos a Dios. Hasta ahí. Por eso la palabra es importante en mi vida, en tu vida, porque nos enseña a cómo vivir correctamente. Número 3, nuestra inspiración es recibida por la palabra de Dios. Amados, cuando la palabra de Dios es inspirada y tú entras en la palabra, tú vas a tener una nueva revelación, una nueva inspiración de la palabra. Mire lo que dice el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Mucha gente dice, bueno, es que, amado, la versión del 60 dice para redarguir. La palabra de Dios es útil para redarguir. Ahora, mucha gente usa esta frase, y yo lo he dicho ya en el pasado. Muchos cristianos dicen, es que el Espíritu Santo me redarguyó. Déjame explicar estas cositas porque a veces nosotros sacamos un texto fuera de contexto y lo usamos de pretexto. Y tenemos que tener cuidado con la palabra. Porque el Espíritu Santo no redarguye al cristiano, redarguye al pecador de sus pecados. Es lo que dice la Biblia. La Biblia, la palabra, amado, redarguye al cristiano. Por eso la palabra es para ti, para que la entiendas. La palabra es un espejo. Es un espejo. Si sabes lo que es un espejo. ¿Cuántos en esta mañana antes de venirse se vieron al espejo? ¿Verdad que dijeron, ay, qué chulada de maíz prieto? Mira, ni yo mismo me aguanto. Qué bellezas ha hecho el Señor. Porque lo que miraste es en el espejo. Si ese copetazo que tienes ya no está como está, es que el viento se lo llevó. Okay. Tenemos que entender que la palabra es el espejo. Es lo que te hace ver cómo andas, cómo estás viviendo, qué estás pensando. Pero eso viene de la inspiración de Dios para inyectarle a tu corazón un sentido de corrección. Ahora, me llama la atención por la inspiración de la palabra. Se tomaron 41 diferentes escritores que se encuentran en la Biblia. 41 diferentes escritores. En un lapso de 1500 años que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. En 1500 años, 41 escritores, sin conocerse el uno del otro, pudieron ser guiados por el mismo Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Estos 41 personas o escritores vinieron de diferentes niveles, ocupaciones y trasfondos. Algunos eran reyes, otros eran esclavos, otros eran profetas, sacerdotes, pescadores, publicanos y doctores, pero todos bajo la inspiración de Dios escribieron la Biblia. Ahora, ellos no fueron el recurso de la palabra de Dios, sino simplemente fueron el canal, el vehículo que Dios inspiró. Simplemente en diferentes tiempos de 1500 años, Dios trató con ellos, amado, y empezó a traerle una inspiración de lo alto con el mismo espíritu y ellos empezaron a escribir. Por eso la palabra no, amado, se contradice. Por eso la palabra no tiene los errores de la Biblia no tiene errores. Que tenga misterios es otra cosa, pero no tiene errores. O que hay una mala traducción porque fue escrito en el hebreo es otra cosa. Pero es la palabra inefable de Dios, no cambia.
Ahora, lo que me llama la atención es que estos hombres de diferentes trasfondos, el mismo Espíritu trajo una revelación. Cuando Moisés iba cruzando el desierto, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué más hacía Moisés en 40 años en el desierto? No había Netflix. Así que a escribir. Y empezó a escribir por revelación pasada el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora tú dices, ¿por qué lo escribió Moisés si él no estaba ahí? Ah, pero el Espíritu de Dios sí estaba. Fue el que se lo reveló. Y por eso cuando tú empiezas a leer partes de la Biblia de diferentes escritores, te vas a quedar admirado diciendo, wow, esto lo hizo el hombre. No, esto lo hizo Dios. El hombre fue el canal. Por eso la Biblia es un libro de inspiración, porque viene del mismo Espíritu de Dios. Por esto el libro que tú tienes en tus manos lo debemos de valorizar. ¿Qué pasaría, amados, si hoy nos quitaran la Biblia? ¿Qué tanto de este libro ya sabrías en tu corazón? Tal vez muchos de nosotros lo único que recitaríamos 2 versículos de memoria. Jesús lloró y Jehová es mi pastor. Porque, y si te preguntan, ¿en qué cita está? Entre Génesis y Apocalipsis. Okay. Porque con eso de que todo está en memory, que el teléfono, que los números, pues ya se nos olvida a recibir esta palabra. Y cada vez que tú escudriñas esta palabra, le vas a encontrar algo nuevo. Yo voy a darte 3 razones, 3 causas de la inspiración de la palabra. ¿Cómo vino esta palabra? Primero tenemos la etapa de ver. Ellos vieron, estos escritores vieron. ¿Qué fue? Dios les quitó el velo y pudieron ver y comprendieron. Había una revelación del Espíritu, de la inspiración de Dios hacia ellos. Número 2, la etapa de sentir. Esto era la etapa de la iluminación mental, la revelación de Dios para sus vidas. Por eso cuando dicen cielos abiertos, que Dios abrió los cielos, Dios detuvo la nube, Dios empezó a hacer comparación con ellos. La verdad de Dios vino a ser como fuego que consume. Ellos sintieron esa inspiración. Era algo que no podían retener. Amados, simplemente escribir y escribir y escribir. Los 10 mandamientos fue una revelación de Dios, fue una iluminación de Dios, y en tablas de piedra se escribieron. Y luego la etapa de escribir, amado. Aquí lo miraron, lo sintieron. Yo voy a decirles algo. Cuando usted lea su Biblia, amado, tenga una libreta, amado, porque si la está leyendo y el Espíritu Santo le dice algo, escriba en su libreta lo que usted está entendiendo de ese versículo. Simplemente le ayuda a que repasar una nueva revelación de parte del Señor. Y eso fue lo que yo me llevé en mis vacaciones: un libro, mi Biblia y una libreta. Y estaba escribiendo en el libro como en la libreta cosas de lo que Dios estaba iluminándome en ese momento, de cómo, amados, tratar con la vida. Y son cosas que simplemente son momentos entre tú y Dios. Pero la Biblia es el manual de instrucciones para todos los días de tu vida. Esto me lleva al número 4. Nuestra santificación es recibida por la palabra de Dios. Amados míos, una cosa es la salvación, otra cosa es tu santificación. A santidad Dios nos ha llamado, a parecernos diferentes, parecernos más a su Hijo que al mundo. Y para esto es un trabajo de todos los días. Es algo que tenemos que buscar y purificar nuestra vida. Yo no te estoy hablando de una vida santurrona, te estoy hablando de una vida de santidad. Una Biblia que es apartada para Dios y para la honra de su nombre. Para eso te estoy hablando. Mira el versículo 16 otra vez. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, dice, y para instruir en justicia. Habla de una santidad, habla de un molde diferente de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La palabra de Dios es útil para muchas cosas, pero en este versículo hay 4 que quiero darte. Número 1, para enseñarnos. Esto traerá crecimiento espiritual cuando la leemos, cuando la meditamos y cuando amados, la apliquemos a nuestra vida. Por eso es importante la palabra de Dios en nosotros. Amados, déjate enseñar. Por eso es importante de que pertenezcas a un grupo familiar, a un grupo, a fundamentos firmes, al discipulado. Déjate moldear, mi hermano, porque yo sé que es difícil. Vete a CR. Mucha gente se quiere componer, pero quiere, amado, componer a alguien más para componerse ellos. No, componte tú. Esto, mira, tú, solamente tú.
Y si te compones tú, vas a componer a todos los demás. Vas a componer a todos los demás. Déjate enseñar. Si algo va a aprender en esta iglesia es la enseñanza. Es la enseñanza. Amados, ¿por qué cree que estoy trayendo este tema tan importante y tan vital, lo que es la palabra en tu vida? Amados, la palabra de Dios simplemente es útil para enseñarnos constantemente en nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo primero, me encanta este Salmo. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Por qué? Porque es una persona que se deja enseñar y que medita en lo que está aprendiendo todos los días. La palabra de Dios es útil, número 2, para reprendernos. En otras palabras, la palabra de Dios nos amonesta, nos mantiene dentro del margen, nos corrige. Número 3, la palabra de Dios es útil para corregirnos. Toda teoría, toda ideología, porque una cosa sean tus ideas, tus teorías, aún toda teología debe ser corregida con la palabra de Dios. Porque eso de que yo pienso, que yo creo, de veras, ¿qué dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra? Y la palabra no va a mentir. Por eso, la palabra está para corregir. Toda teoría, toda ideología, toda teología debe ser corregida por la palabra de Dios. Muchas veces queremos corregir a la palabra de Dios hacia nuestra teología. La queremos ajustar. Yo voy a decirles algo. La palabra nos corrige a nosotros y no nosotros a la palabra. Si hay un versículo que no le guste, por más que le corten, I don't like this, y la va a cortar o la va a pintar de negro para que no se vea, eso no va a dejar de existir, sigue siendo. Usted no lo quiere aceptar y usted se pierde la bendición de aceptarla. Hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan. Sin embargo, es una ley y principio que yo tengo que obedecer. Tenemos que entender esos principios. Y número 4, la palabra de Dios es útil para instruir. Cuando dejamos que la palabra nos enseñe, reprenda y corrija, lo que en verdad está haciendo es instruyendo, nos está instruyendo. Y termino con este punto. Nuestra motivación es reanimada por la palabra de Dios. Cuando estás en punto de desánimo, en puntos de desaliento, cuando ya parece que vas a llegar a un momento final de tu vida, tú puedes conseguir ese reánimo de la palabra de Dios, la motivación que necesita. Mira lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra es muy clave, ahorita la voy a explicar. Equipado para toda buena obra. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios empieza a obrar en nuestras vidas? Bueno, dice el versículo 17 que vamos a ser perfectos, o sea, vamos a ser completos, maduros. ¿Para qué? Para que estemos equipados para toda buena obra. En otras palabras, dice la Biblia que desde que el que empezó la obra en nosotros, la buena obra la va a terminar. Y que todos los días tú y yo tenemos que ir trabajando a la estatura del varón perfecto, del varón maduro, completo. Así que si en el camino de tu vida te desanimas, te quieres retroceder, o alguien te quitó los aires, te dio un golpe bajo a un gancho al hígado y dices, no, ya voy a renunciar. Es lo que el diablo quiere hacerte creer. Cuando tú dices, tengo la palabra y me dice que no tema y que no desmaye, que yo fui una persona que estoy siendo formada. Y la palabra de Dios te va a animar para corregir cosas en tu vida. La palabra nos enseña lo que es bueno, nos va a reprender de lo que está mal para hacerlo bien, nos va a corregir de lo que está mal para seguir haciéndolo bien. Y cuando nos instruye en la justicia, nos enseña en cómo mantenernos bien. Así que todo esto del caminar diario es una jornada. Y tienes que recobrar ánimo y la vas a recobrar. Yo recuerdo en mi tiempo de 21 años, 22, cuando recién empezaba a pastorear, la hermana Luz y Norma y muchos de ellos estaban todavía conmigo. Yo ya me quería dar por vencido. Yo ya estaba cansado. A los 21 ya me quería. Y dije, no, Señor, ya no aguanto a este pueblo. A ver cómo le hace. Mándale rayo, Padre.
Y el Señor trató conmigo. ¿Sabe cómo? La palabra. Y me llevó a Isaías. Y me dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Cuando yo empecé, ha sido uno de mis favoritos versículos. Amado, empecé a leer ese versículo. Mis alas empezaron a levantar. Y desde entonces dije, Señor, no voy a dudar, porque ya sé dónde conseguir la motivación para mi vida, en tu palabra. Por mí, yo me hubiera dado por vencido. Y he tenido más tiempo de darme por vencido, claro. Ahorita podíamos sacar los violines, mi hermano, y hacer un concierto de violines que Olga Brisky nos quedaría floja. Pero no se trata de todo eso, se trata de dónde vamos a recibir nuestro segundo viento, nuestro segundo ánimo de la palabra de Dios. Tengo una pregunta y con esto voy a terminar, y un versículo más. ¿Quiere usted tener éxito? ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Porque muchos dicen, no, es que el éxito no es de Dios. Váyase a bañar, hermano. ¿De cuál fuma? La prosperidad es de Dios. En 3 de Juan, versículo 2 dice, Juan, yo quiero que prosperes en todo. Esa es mi oración. Así como prospera tu alma. Quiero que prosperes en todo. Así como prospera tu alma. En salud, con dinero, con tu trabajo. Pero es la prosperidad de Dios la que bendice. Tú no vas a negociar con Dios, te voy a dar siempre que me des. No, eso es esa manipulación. La obediencia trae prosperidad. Dios quiere tu prosperidad. Pero lo que me llamó la atención, cuando a mí se me dio la primera Biblia, todavía la tengo, se me dio un versículo, porque me llamó la atención que es interesante notar que la única vez que la palabra éxito o prosperidad es mencionada, está en conexión con la meditación de la palabra de Dios. El meditar en ella. El Salmo primero lo dice, pues yo se lo acabo de leer. Y mire lo que dice Josué. Cuando se me dio la primera, un misionario, yo tenía como 10, 11 años. Y pues, como estaba aquí en la escuela, estaba leyendo más inglés que español. Y me dio una Biblia en español. Y yo no sabía lo que quiere decir. Y dije, Señor, enséñame el español. Si voy a dedicarme al pueblo. Así que el poco español que sé y todo mucho que sé, cúlpelo a la Biblia, no a mí. ¿Qué? Porque ahí fue donde lo empecé a leer, la Biblia. Fue mi escuela porque me afané de querer leer en español. Pero cuando empecé a leer, esto fue lo que leí. Este libro de la ley habla de la Biblia. No se apartará de tu boca, sino que meditarás, pensarás, vas a reflexionar en él día y noche. Para que cuides de hacer, esto habla de obediencia. Para que cuides de hacer todo lo que en él, no dice aquí todo lo que te convenga, ¿verdad que no dice lo que te convenga? Dice todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar, ahí está la palabra prosperar, tu camino, tu negocio, tu trabajo, el aumento que estabas esperando, la mica que estás esperando. Aleluyita. ¿Estamos o no estamos? Dice, prosperar tu camino y tendrás ¿qué? Como que lo leyeron muy aguado. ¿Y tendrás qué? Éxito. O sea que si no hemos tenido prosperidad y éxito es porque hemos abandonado el secreto que Dios tiene para ti y para mí. La palabra de Dios. Vívela. Atesórala. En mis corazones he guardado tus dichos. Tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Tú como hijo de Dios, la nueva vida, ese es tu nuevo libro de guía. Abrázala, vívela y te va a ir bien. ¿Aprendió algo este día? Gracias a Dios. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración.
Ahorita el Ministerio de Alabanza va a cantar un canto. Un canto que dice, enamórate. Mire este libro como cartas de amor de Dios para usted. Enamórese de lo que Dios le dice, del plan de Dios para su vida. Y usted va a cambiar su vida cuando es una mujer, un hombre de la palabra. Su vida va a cambiar constantemente. Padre, te damos muchas gracias. Te doy gracias porque sé que estás hablando a tu pueblo y nos estás preparando para grandes cosas, Señor. Estamos aquí porque te amamos y queremos vivir conforme a la voluntad. Y Dios, yo te pido que seas con nosotros, que nos guardes, que nos cuides, que nos enseñes tu palabra. Y que, Señor, en nuestro corazón guardemos tus dichos para no pecar contra ti. Que vivamos día tras día por ella. Por Cristo Jesús te lo pido, y a quien damos toda la gloria y toda la honra.